El estrés es algo que en la práctica diaria, en la práctica profesional, uno mismo en la vida lo tiene muy incorporado, ¿no? Es una palabra que ocupa un espacio y muchas veces, a veces desde el desconocimiento, no está tan bien aplicada. Y me gusta mucho, como digo siempre, utilizar la energía de cada palabra. En general me pasa que escuchamos con las emociones, ay no, espero nunca sentir miedo, o espero nunca sentir enojo, o espero nunca sentir tal cosa. En realidad yo planteo que todo lo contrario. Ojalá pudiéramos tener el lujo de tomar conciencia de cada emoción, de cada sentimiento, de cada cuestión que nos toque vivir. ¿Para qué? Para poder, al nombrarla, utilizar de manera positiva esa energía y hacer fluir la situación a favor nuestro. Cuando no podemos nombrar algo, no lo reconocemos y no tomamos conciencia, claramente no podemos hacer fluir a favor nuestro, en este caso, la energía del estrés. Por ende, me pareció interesante poder hablar un poco de lo que acontece a esta palabra, por lo que empecemos, señores y señoras, a amigarnos con esta palabra que desde mi punto de vista es formidable. Y es el estrés. El estrés, está dividido en dos mecanismos, el mecanismo de supervivencia y el mecanismo de adaptación. ¿Qué sería? ¿A qué me refiero con esto? El mecanismo de adaptación, nosotros cuando estamos frente a un nuevo trabajo, a una nueva experiencia, a una nueva situación, queremos emprender un nuevo negocio o hacer algo distinto, algo nuevo, sí o sí necesitamos tener activado, gracias a este estrés, al mecanismo de adaptación. Es este mecanismo el que nos ayuda a poder justamente incorporarnos a lo nuevo. Fíjense qué loco, ¿no? Porque si en ese momento se activara el mecanismo de supervivencia y yo me quedara congelado o huiría o me quedara congelado realmente, yo no podría avanzar para el aprendizaje de lo nuevo. Por lo que inevitablemente, digamos, en todo lo que tiene que ver con el mecanismo de adaptación, digamos, frente a lo nuevo, es que yo voy como con un estado de hipervigilancia lógico, ¿no? O sea, obviamente no voy en automático porque estoy haciendo un reconocimiento de un lugar nuevo, de una situación nueva. Por lo tanto, digamos, de más está decir que voy a estar gastando un poco más de energía, lógicamente, pero bueno, es normal. Hasta ahí vamos bien. Lo lógico es que la homeostasis se vuelve a recuperar cuando salimos de esa situación, digamos, de reconocimiento y en algún punto, digamos, entendemos dónde estamos parados, hicimos como una conducta de rodeo, hicimos un reconocimiento del lugar, de las personas, de la tarea a desarrollar y ahí baja el estado de hipervigilancia y nos acoplamos a esto nuevo. ¿Bien? Esto sería lo que se conoce como mecanismo de adaptación, que en general es lo que más tiene frente al estrés que estar activado, ¿no? Cuando hablamos de mecanismo de supervivencia, en general es cuando estoy frente a una situación que mi sistema, ¿no? Biología, psicología, emociones y demás, reconoce como una posible amenaza. Ahí entra esto que vos decís. ¿Cuál es el problema? Que hemos distorsionado, ¿no? En esta cuestión de que nuestra mente subconsciente no separa real de simbólico, hemos distorsionado lo que es vida y lo que es muerte. Esta cuestión de que por una mirada o por una reacción de un superior, de repente la persona se pasó un día o días enteros pensando en que iba a ser echada o en que de repente iban a tomar algún tipo de represalia porque pensó que su trabajo había sido mal desarrollado. Y de repente después, a lo mejor a los días, se entera que nada que ver y que el jefe o Dios sabe quién estaba con su propio mambo o su propia situación y no tenía nada que ver. Mientras tanto, yo activé, ¿no? Biológicamente hablando, digamos, el mecanismo de supervivencia justamente y me pude haber quedado congelada o me quedé, con un estado, digamos, de desgaste psíquico increíble y en definitiva para la nada misma. Creo que en la actualidad, digamos, es muy importante empezar a identificar que nada es aleatorio, que nada es al azar, que no existe, digamos, tal cosa y que en algún punto, digamos, entender, como digo siempre, el sentido biológico de cada uno de nuestros síntomas para poder encauzarnos y hacer una combinación, mente, cuerpo, alma, ¿no? Mente, cuerpo, emoción. Esa combinación para mí es sagrada, no se tiene que romper nunca. Y esto de poder, pensar, sentir y hacer del mismo color, ¿no? Como para poder encauzarnos y estar en un estado de salud integral mente-cuerpo.
Por eso digo, ¿no?, que el mecanismo de supervivencia se active por algo concreto. Bien, fantástico, resolvimos lo que teníamos que resolver, pero claramente tenemos que volver a recuperar la homeostasis, ¿no?, volviendo al estado, digamos, de normotonía. Entonces yo creo de que en la base de todas estas cuestiones, algo interesante para poder identificar es cuáles son estas creencias que nos están limitando al aprendizaje de lo nuevo, ¿no? Que en realidad, digamos, cuando yo me quedé enganchada por la mirada de este otro, en la base que estaba esto de o yo no soy suficiente para este otro, o yo no soy capaz, o no dije algo que lo hizo sentir bien al otro y empiezo a desconfiar de mis comentarios. O sea, pero tiene que ver más que nada con esto de la suficiencia, ¿no? De la capacidad que nosotros tenemos para sentirnos seguros con nosotros mismos sin necesitar que el otro nos venga a aprobar. Bien, entonces ahí es en donde entramos a través de este sobrepensamiento en el estrés, que sostenido en el tiempo es distrés, que es el estrés negativo, claro, que es el que tenemos que tratar de evitar. Bien, entonces uno podría decir, y qué bárbaro, entendimos todo, ¿y qué hacemos? Bueno, yo creo que hay algo que es muy importante y es entender que no nos podemos quedar en un estado de pasividad, que tenemos que entender que nosotros tenemos el control de nuestra vida, que nadie va a venir con cual Merlín la varita mágica y nos va a decir, bueno, te hago un toquecito y a partir de mañana vas a hacer otro, y que la responsabilidad de que eso suceda verdaderamente está en nosotros, lo cual a mí en lo particular me devuelve el poder de sentirme segura, ¿ok? Porque si no, de lo contrario, es el destino, es el azar, es la mala suerte con la que nací o la buena suerte. Y bueno, no siento que tenga el control de mi vida. Y realmente es algo muy lindo y muy poderoso sentir que uno es el que tiene el timón, ¿no? Claro. En su propio barco. A mí me gusta mucho trabajar con todo lo que tiene que ver con el centramiento para poder ubicar en el aquí y ahora el poder que tiene el presente. Yo cada vez más me doy cuenta el poder que tiene el presente. ¿Por qué? Porque me doy cuenta cuánto perdemos cuando nos vamos y nos detenemos en el pasado o nos ubicamos en el futuro. El pasado sostenido hace de que verdaderamente nos embardunemos de culpa y el futuro de ansiedad, ¿no? Entonces, siempre y cuando los tome como referencia, por eso todo en su sana medida. Si tomo el pasado en su sana medida, digamos, bárbaro, agarro lo que tengo que agarrar y vuelvo a centrarme en el presente. Y lo mismo con el futuro, tomo lo que tengo que tomar y vuelvo al presente. Claro. Pero el centramiento, esto de poder ubicar el poder del presente en el aquí y ahora, me parece fundamental. Bueno, hay un ejercicio que utilizo mucho para poder, digamos, trabajar este tema de poder salirnos del piloto automático y estar en estado presente, que es que todas las noches, al principio por 45 días, porque tiene que ver con una programación neurolingüística, es de PNL el ejercicio. Durante 45 días para poder generar el hábito, sin cortar, a la noche antes de irme a dormir, hago con unas preguntas autorreflexivas el encuentro con mi propio yo, ¿no? En el día, obviamente, uno sale y no puede, obviamente, como dice Gianni, estar en un estado presente porque si no tendríamos que tener 28 millones de vidas, más vida que el gato. Entonces, obviamente, vivimos, pero a la noche hay preguntitas, por ejemplo, cómo estuve, en estado general, cómo me sentí, las emociones de turnos que estuvieron, con quiénes me pude ver, las personas que aparecieron de manera real o en mi mente a través de la fantasía, qué percances tuve para poder ubicar. En esta de los percances es fantástica porque es increíble en el día la cantidad de cosas que vivimos y no tomamos conciencia. Y cuando cortamos y estamos presentes, podemos decir, esto siento como que me remolestó. Sí. Y no me pude detener a verlo. Y ahora que me detengo, lo puedo ver y en ese momento de proceso autorreflexivo le puedo dar un encauce. Entonces, ¿qué percances tuve? ¿Cómo los resolví? Y si verdaderamente hubo un percance concreto, dos preguntas que me parecen sagradas y que son, ¿para qué viví esto y qué pude aprender? Si yo siento que verdaderamente, digamos, no pude sacarle un provecho a la situación, es porque el ego me superó. Y si yo verdaderamente estoy, bueno, bajo los decibeles, trato de liderar mis emociones, trato de que no, obviamente, si la emoción está más arriba que mi propio yo, evidentemente no puedo hacer mi proceso autorreflexivo y sacar algo provechoso. Entonces, cuanto más sinceros seamos con nosotros, me parece que más provechoso va a ser el proceso autorreflexivo en este caso. Al cabo de la mitad del trabajo autorreflexivo es increíble la información que empieza a bajar.
el contacto con uno mismo, cómo cambia, cómo nos empezamos a mirar, darnos la posibilidad de revisar la historia que nos venimos contando con respecto a las personas y a las situaciones, porque muchas veces determinadas miradas estresan y cuando nos damos la posibilidad de tomarnos esa distancia óptima y revisar, che, yo me venía contando esta historia, pero y a lo mejor si entiendo esto otro o lo veo desde este otro lugar, es increíble cómo la situación se distiende, o esta mirada que tenía sobre tal persona o tal cuestión, increíblemente, digamos, cambia todo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el mayor peso lo llevamos primero en la cabeza y después, si realmente no se puede resolver, pasa a nuestra espalda. Bueno, creo que para mí hablar de todo este tipo de cuestiones es un placer y poder hacer que, bueno, se genere un puente de conocimiento para que la gente verdaderamente pueda empezar a acceder y pueda justamente a partir del conocimiento empezar a sentir esto, ¿no? y llevárselo puesto, es la idea, ¿no? Creo que por eso, digamos, en algún punto trabajamos con gente, generamos contenido, trabajamos con esto de poder acercarnos a ustedes, cada una desde su lugar, compartiendo de manera individual, pero creo que, bueno, ese es el objetivo. Tratar de bajar un poco la información para que sea lo más accesible posible y que, bueno, y que lo puedan empezar a practicar. Sentir es lo más lindo que hay y poder darle la bienvenida a la emoción de turno es fantástico. El tema es que no se estanque para que no genere agua podrida. No dejen y no paren de conocerse. La invitación es a conocernos.